El despertador de doña Elena no era un aparato electrónico, sino el sol filtrándose por las cortinas de encaje de su cocina. A sus 79 años, Elena se movía por su casa con la precisión de un director de orquesta. Conocía cada crujido del suelo, cada mancha en la pared y, sobre todo, cada rincón de su alacena. Sin embargo, aquella mañana de martes, algo se rompió. Elena estaba frente a la estufa, con una olla de barro entre las manos. Quería preparar el estofado que su madre le enseñó en 1960, aquel que llevaba 7 especias y un secreto que solo se transmitía de mujer a mujer. Pero, al cerrar los ojos para visualizar la receta, se encontró con una pared en blanco. ¿Eran 3 clavos de olor, o eran 4? Murmuró para las paredes vacías. Sintió un frío repentino en el estómago. No era hambre, era miedo. Un miedo sordo, denso, que le recordaba que su mente, esa biblioteca perfecta que había guardado miles de historias, estaba empezando a perder páginas. El diagnóstico del médico de la semana pasada resonaba en sus oídos como un eco metálico: deterioro cognitivo leve, Elena. Son las nubes del tiempo. Hay que empezar a anotar las cosas. Muchos, al recibir esa noticia, se sientan a esperar que la niebla los cubra por completo. Se rinden al sofá, a la televisión y a la mirada compasiva de los hijos que empiezan a tratarlos como a niños de cristal. Pero Elena no estaba hecha de cristal, estaba hecha de barro cocido y hierro. Esa tarde, su hijo mayor, Jorge, fue a visitarla. «Mamá, ya no te esfuerces. Te he traído comida ya hecha. No quiero que dejes la estufa encendida por descuido. Descansa, ya trabajaste mucho toda la vida». Elena miró el recipiente de plástico con comida industrial y sintió un insulto a su linaje. Sus manos, aunque manchadas por la edad y un poco temblorosas, aún sabían la diferencia entre una cebolla picada con amor y una procesada por una máquina. «Jorge», dijo ella, enderezando la espalda con una dignidad que lo dejó mudo. «Si dejo de cocinar, dejo de ser yo. Si dejo de recordar mis sabores, dejo de existir. No voy a sentarme a esperar a que el olvido me gane la partida. Voy a pelear por cada gramo de canela». Esa noche, Elena tomó una decisión radical. Si su memoria le estaba fallando, ella construiría una memoria externa. Sacó una cámara vieja que su nieto le había regalado y una libreta de cuero. «Voy a enseñar», se dijo a sí misma. «Voy a grabar cada receta, cada truco, cada historia detrás del plato. Si yo olvido cómo se hace el mole de mi abuela, el mundo entero lo perderá conmigo. Y eso no lo voy a permitir». Así nació su proyecto, La Mesa de la Memoria. No era solo un canal de cocina, era un campo de batalla contra el tiempo. El primer día de grabación fue un desastre. Elena no entendía cómo funcionaba el trípode, la luz de la cocina era insuficiente y, a mitad de la explicación de cómo limpiar los chiles secos, se quedó callada, mirando a la cámara con los ojos empañados porque olvidó el nombre del chile que tenía en la mano. Se sentó en el suelo de la cocina y lloró. Lloró por la juventud perdida, por la mente traicionera y por la soledad de la vejez. Estuvo a punto de borrar el video. Pero entonces, recordó a su madre, una mujer que crió a 8 hijos lavando ropa ajena en el río. «Las mujeres de esta familia no se rinden ante las sombras», susurró. Se levantó, se lavó la cara, tomó un marcador negro y escribió en una cartulina grande: «Chile ancho». Lo pegó detrás de la cámara. Y volvió a empezar. Para los espectadores de Triunfadores del Tiempo, ver a doña Elena no era ver a una chef profesional. Era ver a una abuela luchando. En sus videos, ella no ocultaba sus errores. Si se le olvidaba una palabra, se reía de sí misma. «Ay, miren, mi cabeza se fue a pasear al mercado, pero ya regresó», decía frente a la cámara. Esa honestidad brutal empezó a conectar con miles de personas. Jóvenes que habían perdido a sus abuelos le escribían: «Doña Elena, usted cocina igual que mi nona, verla me hace sentir que ella sigue aquí». O adultos mayores que decían: «Gracias por demostrarme que no debo tener vergüenza de mis olvidos, sino orgullo de lo que todavía puedo dar». Elena descubrió que cocinar para los demás era la mejor terapia para su cerebro. Cada vez que pelaba una naranja, el aroma activaba recuerdos de su infancia en 1952. Cada vez que amasaba harina, sentía la fuerza de sus manos recuperando territorio perdido. El olvido intentaba avanzar, pero ella le cerraba el paso con el olor a comino y el sonido del aceite hirviendo. Ella no estaba solo cocinando comida, estaba cocinando su propia inmortalidad. Nota para el usuario. Esta es la parte 1, aprox. 5.000 caracteres de flujo narrativo. Para cumplir con los 35.000 caracteres detallados, seguiremos explorando su lucha interna, el éxito masivo de su proyecto y cómo termina convirtiéndose en la maestra de toda una ciudad. Para doña Elena, la cocina era un territorio de certezas.
el peso de un mazo de madera, el calor exacto de la leña o el gas, la textura de la sal de grano. Pero el mundo digital era un océano de niebla. Su nieto, Santi, le había dejado un teléfono inteligente y un trípode, pero para Elena, esos objetos se sentían como artefactos de una civilización alienígena. A ver, aparatito, dime dónde guardaste lo que dije de la canela, le hablaba Elena al teléfono con una mezcla de respeto y fastidio. El problema no era solo aprender a pulsar el botón de grabar. El verdadero desafío era que, a veces, la pantalla se ponía negra y Elena sentía que sus propios recuerdos se borraban con ella. Una tarde, después de pasar 3 horas explicando cómo hacer el dulce de higo, una receta que su abuela preparaba en 1940 durante las sequías, el teléfono se quedó sin batería y el video se perdió. Elena se sentó a la mesa, rodeada de higos almibarados y pegajosos. El silencio de la cocina era pesado. Sintió que el universo le estaba enviando una señal: ríndete, Elena. El mundo de hoy no tiene espacio para tus historias lentas. Pero entonces, recordó por qué estaba haciendo esto. No era por los likes, era porque si ella no guardaba ese sabor, nadie más lo haría. Con los dedos manchados de azúcar, conectó el cable, esperó a que la luz volviera a la pantalla y, con una sonrisa desafiante, empezó de nuevo. Perdonen, familia de internet, pero el dulce de higo es caprichoso y quería que lo hiciéramos 2 veces para que no se nos olvide. Lo que Elena no sabía era que, mientras ella luchaba con el Wi-Fi, miles de personas al otro lado de la pantalla estaban encontrando un hogar en sus videos. En un mundo de recetas rápidas de 30 segundos y comida procesada, la calma de Elena era un bálsamo. Un día, recibió un mensaje de una joven llamada Sofía, que vivía en un país lejano. Doña Elena, perdí a mi abuela hace un mes por el Alzheimer. Ella nunca me dio la receta de su sopa de ajo. Verla a usted picar el ajo con tanta paciencia me hizo llorar, pero también me hizo sentir que ella todavía me está enseñando. Gracias por no rendirse. Elena leyó el mensaje con la ayuda de una lupa. Por primera vez, entendió que su lucha contra su propio olvido era, en realidad, una lucha por la memoria de todos. La vejez no era una etapa de retiro, era una etapa de transmisión. Ella era el cable de alta tensión que conectaba el pasado con el futuro. Para poner a prueba sus avances, Elena decidió organizar algo que llamó el banquete del olvido. Invitó a sus vecinos y a algunos seguidores locales a su pequeña casa. El reto era cocinar 10 platillos complejos de memoria, sin mirar un solo papel. La noche anterior fue un calvario. Elena caminaba por la cocina como un león enjaulado. Cebolla, comino, laurel, no, el laurel va después del tomate, se repetía a sí misma. La neblina en su mente intentaba cerrarse. Por momentos, olvidaba para qué había sacado la olla grande. Se quedaba parada en medio de la cocina, con el corazón latiendo a 1000, sintiendo que el vacío la rodeaba. Pero entonces, aplicaba su propia técnica, cerraba los ojos y buscaba el olor. El olfato, el sentido más antiguo y fiel, le devolvía la imagen de su madre en la cocina, y el recuerdo regresaba como una marea cálida. El día del banquete, la casa se llenó de risas y aromas que no se habían sentido en el barrio en décadas. Había gente joven, ancianos en sillas de ruedas y niños curiosos. Elena servía los platos con una mano temblorosa pero con una mirada de acero. Al final de la cena, Jorge, su hijo, se acercó a ella. Estaba conmovido. Mamá, pensé que te estabas volviendo loca con esto de los videos. Pero hoy he vuelto a ser niño con este sabor. Perdóname por querer apagarte la estufa. Elena le tomó la mano. Hijo, la estufa se apaga sola cuando el corazón deja de tener hambre. Y yo tengo más hambre de vida que nunca. Esa noche, bajo las estrellas, doña Elena se dio cuenta de que el diagnóstico del médico no era una sentencia de muerte, sino un cronómetro. Y ella iba a correr esa carrera hasta el último segundo, con una cuchara de madera como bandera y el aroma de la canela como guía. El éxito de La Mesa de la Memoria crecía como la levadura en un horno caliente. Elena ya no solo grababa para sus vecinos, tenía miles de nietos digitales esperando su siguiente lección. Pero el tiempo, ese cobrador implacable, decidió tocar a su puerta una tarde de jueves, de la manera más cruel posible. Elena estaba en medio de la grabación de su receta estrella, el mole de los 7 suspiros. Tenía los ingredientes dispuestos sobre la mesa: chiles mulatos, chocolate artesanal, semillas de sésamo y canela. La cámara estaba encendida. Elena sonreía. Y ahora, mis niños, el secreto para que el chocolate no se queme es, comenzó a decir. De pronto, el hilo se cortó. El mundo se quedó en silencio. Elena miró la tableta de chocolate en su mano y no supo qué era. Miró la estufa y le pareció un monstruo de metal desconocido.
Miró la cámara y no recordó por qué había un extraño ojo de vidrio observándola. ¿Dónde estoy?, susurró. Mamá, ¿dónde dejaste las llaves de la casa? Elena empezó a caminar por su propia cocina como si fuera un laberinto extraño. Movía los frascos de especias sin sentido, buscando una salida que no existía. El pánico, ese frío polar que nace en la nuca, la envolvió. Se sentó en el rincón más oscuro, abrazando sus rodillas, llorando bajito, perdida en un bosque de recuerdos que se había envuelto humo. Pasaron 20 minutos que se sintieron como siglos. Cuando la niebla finalmente se disipó y Elena recuperó la noción de quién era, vio la cámara. Seguía encendida. Había grabado todo: su confusión, su miedo, su vulnerabilidad total. Jorge, su hijo, llegó poco después. Había visto parte del desastre porque Elena lo había llamado en un momento de lucidez parcial. Mamá, esto es demasiado. Ya no puedes estar sola aquí. El médico tenía razón, la enfermedad está avanzando. Tienes que borrar ese video y dejar de exponerte. La gente no tiene por qué ver esto. Elena miró el video en la pequeña pantalla. Se vio vieja, se vio pequeña, se vio rota. Tienes razón, Jorge, dijo en voz baja. Soy una anciana que ya no sabe ni cómo se llama el chocolate. Esa noche, Elena no cocinó. Cenó un vaso de leche fría y se acostó temprano, sintiendo que el olvido le había ganado la batalla final. Tomó el teléfono para borrar el canal de YouTube, para desaparecer de internet y aceptar su destino de sombra en un asilo o bajo el cuidado silencioso de sus hijos. Pero antes de pulsar, eliminar, leyó el último comentario que había llegado. Era de un hombre de 85 años llamado Manuel. Doña Elena, ayer me diagnosticaron lo mismo que a usted. Tuve tanto miedo que quise rendirme. Pero luego vi su video anterior y pensé, así ella puede sonreír frente a la cámara, yo puedo salir a caminar al parque. Usted es mi luz. Elena dejó el teléfono sobre la mesa de noche. Sus manos nudosas se apretaron con fuerza. ¿Qué era más importante? ¿Su vanidad de parecer perfecta o la esperanza de ese hombre que la veía como una luz? Al día siguiente, Elena hizo algo que Jorge consideró una locura. No borró el video del ataque de confusión. Lo editó. Dejó los momentos de miedo, dejó sus lágrimas y dejó el vacío en su mirada. Comenzó el nuevo video con un mensaje directo a la cámara, sin maquillaje, con la luz cruda de la mañana. Hola, familia. Ayer se me olvidó quién era. Se me olvidó cómo cocinar. Se me olvidó vivir por un momento. Mi hijo dice que debería esconderme, que la vejez debe ser silenciosa para no incomodar a los demás. Pero yo digo que no. Si mi mente se apaga, quiero que vean cómo lucho por encenderla de nuevo. Porque ser un triunfador del tiempo no es ser perfecto, es ser valiente cuando todo se pone oscuro. El video se volvió viral, pero no por morbo, sino por una verdad que nadie se atreve a decir: envejecer duele, pero rendirse duele más. Elena empezó a recibir miles de videos de vuelta. Otros ancianos empezaron a grabar sus propios momentos de lucha. El canal se transformó de una clase de cocina en un movimiento de resistencia. Elena ya no solo enseñaba a hacer mole, enseñaba a no tener vergüenza de las arrugas en el alma. La neblina regresaría, ella lo sabía. Pero ahora, cada vez que sentía que el olvido se acercaba, Elena encendía la cámara. Si iba a perderse en el bosque del tiempo, dejaría un rastro de migas de pan, hechas de harina, canela y verdad, para que otros pudieran encontrar el camino de regreso. Tras la valentía de mostrar su vulnerabilidad en internet, la casa de Elena dejó de ser un simple hogar para convertirse en un santuario. Pero Elena sentía que los videos no eran suficientes. El diagnóstico seguía ahí, acechando en las sombras de sus resonancias magnéticas, y ella sabía que un día, el interruptor, se apagaría definitivamente. Santi, le dijo a su nieto una tarde mientras limpiaban lentejas, viste a esos muchachos que se juntan en la esquina. Los que tienen la mirada perdida y las manos vacías. Son los chicos del barrio, abuela. No tienen trabajo, ni escuela. Solo esperan a que el tiempo pase. Elena frunció el ceño. Ella, que estaba luchando por cada segundo de conciencia, no podía soportar ver a jóvenes desperdiciando horas enteras. Tráelos. Diles que una vieja loca necesita ayuda para cargar bultos de harina. Al principio, los jóvenes llegaron por curiosidad o por la promesa de un plato de comida caliente. Eran chicos con tatuajes, gorras bajas y cicatrices en el alma que hacían juego con las arrugas de Elena. El primero en entrar fue, el chino, un muchacho de 19 años que no sabía ni cómo freír un huevo. Aquí no se viene a mirar, se viene a picar cebolla, sentenció Elena, poniéndole un cuchillo cebollero en la mano. Y cuidado con los dedos, que la sangre amarga el guiso. La escena era digna de un cuadro.
una mujer de casi 80 años, cuya mente a veces se extraviaba en los pasillos del pasado, enseñándole disciplina y orden a jóvenes que el sistema ya había dado por perdidos. Elena no solo les enseñaba a cocinar, les enseñaba el valor de la espera. El pan no se apura, chino. Si lo metes al horno antes de que la masa descanse, te sale un ladrillo. En la vida es igual. Tienes que dejar que tu espíritu leude antes de lanzarte al fuego. Aquella pequeña cocina se transformó en la escuela de la segunda oportunidad. Elena descubrió que, mientras explicaba los procesos químicos de la fermentación o la alquimia de las especias, su cerebro funcionaba mejor. El propósito era el aceite que lubricaba sus engranajes oxidados. Los chicos, por su parte, encontraron en Elena a la abuela que nunca tuvieron, o a la que descuidaron. La fama de la escuela de Elena llegó a oídos del gobierno local. Querían demoler una vieja casona abandonada en el centro para hacer un estacionamiento, pero Elena, con una lucidez que asombró a todos, se presentó en el ayuntamiento. «No destruyan esa casa», dijo frente al consejo municipal, apoyada en su andadera pero con la voz de una generala. «Denme ese espacio. Hagamos un comedor comunitario donde mis muchachos cocinen para los desamparados. Enseñemos que la vejez y la juventud pueden alimentar a una ciudad entera». El reto fue lanzado. Si Elena lograba organizar una cena para 500 personas en la plaza pública, usando solo donaciones y el trabajo de sus aprendices, le cederían la casona. Jorge, su hijo, estaba aterrorizado. «Mamá, esto es demasiado estrés. Te va a dar otro episodio de confusión. Estás arriesgando tu salud por extraños». «Jorge, si muero picando perejil para 500 personas, habré muerto como una reina», respondió ella con una risa que sonó a campanas de bronce. «Prefiero quemarme brillando que apagarme oxidada». Llegó el día. La plaza principal estaba llena de mesas largas con manteles blancos. En la cocina improvisada bajo carpas, el calor era asfixiante. Elena dirigía a 20 jóvenes. De pronto, en medio del caos de las ollas gigantes, el velo volvió a caer sobre sus ojos. Se quedó paralizada con un cucharón en la mano. El ruido de la plaza se desvaneció. No sabía quiénes eran esos muchachos, ni por qué había tanto olor a comino. El pánico empezó a trepar por sus piernas. El chino la vio. Notó esa mirada vacía que él ya conocía. Se acercó lentamente, le tomó suavemente la mano y le susurró al oído. «No se preocupe, jefa. Usted me enseñó esto. El ajo primero, luego la cebolla, y al final el secreto de la canela. Yo sigo, usted descanse un minuto». Elena sintió una lágrima correr por su mejilla. El olvido la había alcanzado en el momento más importante, pero su legado estaba ahí, vivo, moviéndose con la agilidad de los 20 años. Ella había depositado sus recuerdos en las manos de esos jóvenes. Ya no importaba si ella olvidaba, porque ellos recordarían por ella. Minutos después, la niebla se disipó. Elena vio a sus muchachos trabajando como una máquina perfecta. El comedor fue un éxito rotundo. La casona fue cedida. Elena no solo había vencido al tiempo, había creado un ejército de guardianes de la memoria. Esa noche, al regresar a casa, Elena escribió en su bitácora con letra temblorosa: «Hoy perdí mis recuerdos por un momento, pero los encontré en los ojos de un muchacho que solía ser un extraño. La vejez no es soledad si te conviertes en raíz para los nuevos brotes». La casona se convirtió en el refugio de la memoria. Durante 2 años, doña Elena fue el corazón palpitante de aquel lugar. Los jóvenes que antes eran sombras en las esquinas ahora vestían filipinas blancas y manejaban los cuchillos con la reverencia de un cirujano. Pero, como en toda gran historia, el invierno final comenzó a asomarse con una persistencia que ninguna estufa podía calentar. Los episodios de confusión de Elena ya no eran nubes pasajeras, eran tormentas que duraban días. A veces, se sentaba en su mecedora en la entrada de la escuela y preguntaba a qué hora pasaba el tren para ir a ver a su padre, un hombre que había muerto hacía 40 años. «Jefa, el tren ya pasó», le decía el chino, con una ternura infinita, mientras le llevaba una taza de caldo de pollo. «Pero nosotros estamos aquí. Usted descanse, que hoy el mole salió perfecto, tal como nos enseñó». Elena sonreía, aunque en sus ojos ya no habitaba el presente. Pero lo increíble ocurrió en el plano de lo invisible. Aunque olvidaba nombres, fechas y rostros, su cuerpo no olvidaba el amor. Sus manos seguían buscando la sal de grano cuando pasaba cerca de una olla, y su nariz seguía detectando si a un guiso le faltaba ese toque de comino que lo cambiaba todo. Sabiendo que el final de su conciencia estaba cerca, Elena pidió a Santi que encendiera la cámara por última vez. No estaba en la cocina. Estaba en su jardín, rodeada de macetas de albahaca y romero. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras tenían el peso de las montañas. «Mis niños de la pantalla,
Mis nietos de todas partes, comenzó Elena, mirando fijamente al lente con una chispa de lucidez que parecía un milagro. Me estoy yendo, no me voy a otro país, ni a otra casa. Me estoy yendo hacia adentro de mí misma, donde el silencio es absoluto. El médico dice que pronto no recordaré ni mi nombre. Hizo una pausa y tomó una rama de canela entre sus dedos. Pero escuchen bien, la vejez no es una derrota. He vivido 82 años. He amado, he llorado y he alimentado a cientos. Si el tiempo me quita mis recuerdos, es porque ya no los necesito, ya se los entregué a ustedes. Triunfar sobre el tiempo no es vivir para siempre, es dejar algo que valga la pena recordar en el corazón de los demás. Sigan cocinando, sigan luchando, no dejen que nadie les diga que por tener arrugas ya no tienen voz. Mi voz ahora son las manos del chino, los ojos de Sofía y la sopa de ajo de cada uno de ustedes. Una tarde de otoño, Elena se quedó dormida en su mecedora. No hubo dolor, solo un suspiro largo que olía a vainilla y a madera vieja. Jorge, su hijo, encontró en su regazo la libreta de cuero donde ella había intentado anotar sus recetas. Al abrirla, vio que las últimas páginas ya no tenían ingredientes. Solo tenían una frase escrita 100 veces, con una letra que se iba haciendo más grande y borrosa: no olviden el amor. No olviden el amor. El funeral de doña Elena no fue un evento de luto negro. Fue un banquete. Los 500 invitados del ayuntamiento, los jóvenes de la escuela y miles de personas que solo la conocían por internet se reunieron en la plaza. No hubo discursos políticos. Hubo estaciones de comida donde se servían los platillos que ella rescató del olvido. El chino, ahora un chef respetado, subió al estrado con la cuchara de madera de Elena, desgastada por décadas de uso. Ella nos enseñó que la memoria no está en la cabeza, sino en lo que hacemos por los otros. Hoy, la jefa se ha vuelto eterna porque cada vez que alguien en este mundo ponga una pizca de canela en un dulce, ella estará ahí, guiando su mano. Doña Elena nos enseñó que el Alzheimer puede borrar los nombres, pero nunca podrá borrar el impacto de una vida dedicada a servir. Ella no perdió la batalla contra el tiempo, la ganó, porque se convirtió en una raíz que alimentará a generaciones enteras. En Triunfadores del Tiempo, honramos la memoria de Elena y de todos los abuelos que, contra todo pronóstico, decidieron que su última etapa sería la más brillante. ¿Y tú, qué recuerdo estás construyendo hoy para que el mundo nunca te olvide? Suscríbete, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza, y recuerda, mientras haya sabor en tu alma, habrá fuego en tu cocina.